Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio matemático. Hoy hablaremos del tema funciones. Veamos nuestro índice. Está compuesto por ejemplo de función, funciones a nuestro alrededor, definición de función, dominio de una función y las formas de cómo se puede representar una función. Quizá la idea más útil para modelar el mundo real sea el concepto de función. Veamos un ejemplo. Si un escalador deja caer una piedra desde un alto risco, sabemos que la piedra caerá. Pero esta descripción general no nos ayuda a saber cuándo llegará la piedra al suelo. Para averiguarlo, necesitamos una regla que relacione la distancia de que cae la piedra y el tiempo que haya estado en caída. Galileo fue el primero en descubrir la regla. En T segundos, la piedra cae 16 T al cuadrado pies. Esta regla se denomina función. Escribimos esta función como d de t es igual a 16t al cuadrado. Con el uso de este modelo de función podemos predecir cuándo caerá la piedra al suelo. Vamos a hablar ahora sobre las funciones a nuestro alrededor. En esta sección exploraremos la idea de una función y a continuación damos la definición de función. En casi todos los fenómenos físicos observamos que una cantidad depende de otra. Por ejemplo, la estatura de una persona depende de su edad. La temperatura depende de la fecha. El costo de enviar un paquete por correo depende de su peso. Usamos el término función para describir esta dependencia de una cantidad con respecto a otra. Esto es, decimos lo siguiente: la estatura es función de la edad, la temperatura es una función de la fecha y el costo de enviar un paquete por correo depende de su peso. ¿Puede usted considerar otras funciones? Veamos a continuación algunos ejemplos. 2, 3 y 4 ejemplos. El área de un círculo es una función de su radio. El número de bacterias de un cultivo es función del tiempo. El peso de un astronauta es una función de su elevación y el precio de una mercancía es una función de la demanda de esa mercancía. Una función todavía podemos escribir la función por medio de una gráfica. Por ejemplo, cuando abrimos la llave del agua caliente, la temperatura del agua depende de cuánto tiempo haya estado saliendo el agua. Por tanto, podemos decir que la temperatura del agua de la llave es una función del tiempo. La figura muestra una gráfica aproximada de la temperatura del agua como función del tiempo T que haya transcurrido desde que se abrió la llave. La gráfica muestra que la temperatura inicial del agua es cercana a la temperatura del ambiente. Cuando el agua del tanque de agua caliente llega a la llave, la temperatura T del agua aumenta rápidamente en la siguiente fase. Vemos que T es constante a la temperatura del agua del tanque.
Cuando este se descarga, se disminuye a una temperatura del agua fría de alimentación. Definiremos lo que es una función. Una función es una regla. Para hablar de una función es necesario darle un nombre. Usaremos las letras F, G y H para representar funciones. Por ejemplo, podemos usar la letra F para representar una regla como sigue. F es la regla elevada al cuadrado. Cuando escribimos f de 2, queremos decir aplicar la regla f al número 2. La aplicación de la regla da f al cuadrado es igual 2 al cuadrado, que es igual a 4. Del mismo modo, f de 3 es igual a 3 al cuadrado, que es igual a 9. Y f de 4 es igual a 4 al cuadrado, y esto nos da 16. En general, f de x es igual a x al cuadrado. Definimos entonces una función f como una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto A exactamente un elemento llamado f de x de un conjunto B. Por lo general consideramos funciones para los cuales los conjuntos A y B son conjuntos de números reales. El símbolo f de x se lee de la misma forma, o f en x, y se denomina valor de f en x o la imagen de x bajo f. El conjunto A recibe el nombre de dominio de la función. El rango de f es el conjunto de todos los valores posibles de f de x cuando x varía en todo el dominio. Es decir, el rango de f es igual a f de x cuando x pertenece a A. El símbolo que representa un número arbitrario del dominio de una función f se llama variable independiente, mientras que el símbolo que representa un número en el rango de f se llama variable dependiente. Por tanto, si escribimos y es igual a f de x, entonces x es la variable independiente y y es la variable dependiente. Es útil considerar una función como una máquina. Si x está en el dominio de la función f, entonces cuando x entra a la máquina es aceptada como entrada y la máquina produce una salida f de x. De acuerdo con la regla de la función, así podemos considerar el dominio como el conjunto de todas las posibles entradas y el rango como el conjunto de todas las posibles salidas, como se observa en la gráfica. Entonces, otra forma de representar una función es por medio de un diagrama de flecha, como se observa en la figura. Cada flecha conecta un elemento de A con un elemento de B. La flecha indica que f de x está asociada con x, f de A está asociada con A y así sucesivamente. Dominio de una función. Recuerde que el dominio de una función es el conjunto de todas las entradas para la función. El dominio de una función puede representarse
explícitamente. Por ejemplo, si escribimos f de x es igual a x cuadrado, quiere decir que x estará entre 0 y 5. Entonces, el dominio es el conjunto de todos los números reales x para los cuales x está entre 0 y 5. Si la función está dada por una expresión algebraica y el dominio no se indica explícitamente, entonces, por convención, el dominio de la función es el dominio de la expresión algebraica. Es decir, el conjunto de todos los números reales para los cuales la expresión está definida como un número real. Por ejemplo, considera las funciones f de x y g de x. F de x es igual a 1 sobre x menos 4 y g de x es igual a la raíz cuadrada de x. Para estas dos funciones, en primer lugar, la función f no está definida en x es igual 4, de modo que su dominio es x tal que x sea diferente de 4. La función g no está definida para x negativa, de modo que su dominio es x tal que x sea mayor o igual que 0. Tenemos ahora las formas para representar una función. Para ayudarnos a entender lo que es una función, hemos empleado diagramas de máquina y de flecha. Podemos escribir una función específica en las siguientes 4 formas. Verbalmente, es decir, por descripción de palabras, algebraicamente, por una fórmula explícita y visualmente por una gráfica. Y numéricamente por una tabla de valores. Una función individual puede estar representada en las 4 formas y con frecuencia es útil pasar de una representación a otra para adquirir más conocimientos sobre la función. No obstante, ciertas funciones se describen de forma más natural por medio de un método que por los otros. Un ejemplo de una descripción verbal es la siguiente regla. Para convertir entre escalas de temperatura. Para hallar el equivalente Fahrenheit de una temperatura en Celsius, multiplicar por 9/5 la temperatura Celsius y luego sumar 32. Vemos en este ejemplo la regla verbal. Tenemos la forma algebraica, donde podemos usar una fórmula, como es el área de un círculo. Entonces, la gráfica producida por un sismógrafo es una representación visual de la función de aceleración vertical ADT del suelo durante un terremoto. Como un ejemplo final, considero una función c que se describe verbalmente como el costo de enviar por correo una carta de primera clase con peso. La forma más conveniente de describir esta función es numéricamente, es decir,
usando una tabla de valores. Estaremos usando las 4 representaciones en este episodio y los resumimos en el cuadro que se presentó en este momento. Muchas gracias por su atención.